del área de sociales vamos a trabajar algunas preguntas relacionadas con el tema de economía. Bienvenidos. La primera pregunta que vamos a mirar dice: la informalidad laboral engloba todas aquellas ocupaciones que son ejercidas por personas que reciben ingresos y cuyas condiciones de trabajo no se encuentran reguladas por un marco legal, con horarios prolongados y sin ninguna protección social. A este respecto, se presentan dos artículos periodísticos, uno de Colombia y otro a nivel internacional, que hacen un análisis sobre el tema. La primera parte que tenemos acá entonces es una descripción sobre qué es eso de la informalidad laboral, que básicamente son personas que debido a que no consiguen empleo de manera formal, es decir, en una empresa, por ejemplo, se dedican a actividades en las cuales, por ejemplo, no tienen un contrato con horarios establecidos, no pagan pensión ni salud ni ninguna de estas otras prestaciones. Entonces tienen unas características pues particulares dentro del mundo laboral. El primer texto sobre esto entonces nos dice: la realidad es que amplios sectores de trabajadores ejercen sus labores en contextos precarios, lo que no solo es causa de graves problemas sociales, sino que además es un claro reflejo de serias e injustas brechas existentes en sociedades como la colombiana, donde no se cumple con el principio básico de una democracia: garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y ambientales de todos los habitantes del país. La evidencia demuestra que la mayoría de las personas que se incorporan a la economía informal no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal y por carecer de otros medios de sustento. El segundo texto nos dice: las cifras de la publicación Las mujeres y los hombres en la economía informal, un panorama estadístico, revelan que el 61.2% de la población empleada del mundo tiene un empleo informal. El acceso a la educación y la ubicación geográfica juegan un papel importante a la hora de conseguir empleo. Según la publicación, quienes han tenido acceso a la secundaria o a una carrera universitaria tienen más probabilidades de adquirir un empleo formal, frente a aquellos que solo han completado la primaria o que simplemente no han tenido acceso a la educación. Lo mismo ocurre con quienes viven en áreas rurales. ¿Qué tenemos entonces acá? Dos textos que nos hablan de la informalidad laboral, primero en el contexto colombiano y el segundo nos habla ya de un asunto más general. Miremos entonces qué es lo que nos preguntan en este caso. Nos dicen: ¿en qué coinciden ambas fuentes periodísticas? Este tipo de preguntas entonces nos llevan a comparar las informaciones que nos dan, en este caso, para decir en qué coinciden, qué tienen en común. Entonces volvamos al texto y miremos, por ejemplo. En el primero nos hablan de falta de oportunidades, falta, por ejemplo, de derechos. También eso, digamos que en algunos casos particulares, entonces dependiendo de la parte de la sociedad a la que se pertenezca, se puede disfrutar de algunos derechos o no se puede hacer. Ahí hablamos entonces de desigualdad, básicamente. Y en el segundo nos hablan también, por un lado, del acceso a la educación, que quienes tienen acceso a la educación pueden o es más probable que consigan un empleo formal, mientras que los que no tuvieron acceso a la educación o que tuvieron acceso a ella pero en niveles bajos, es mucho más complicado para ellos entonces obtener un empleo. Y además nos hablan de la ubicación geográfica, que las personas que se ubican en zonas rurales tienen menos probabilidad de conseguir un empleo, por lo menos en el ámbito formal. La pregunta entonces nos dice: ¿en qué coinciden ambas fuentes periodísticas? A. En enfatizar que el trabajo informal es un fenómeno producto de la desigualdad social. B. En señalar que las personas trabajan en el sector informal por elección propia.
C. En demostrar que hay mayor número de población trabajando con todas las garantías legales. D. En comprobar que la mayoría de trabajadores del sector informal ha tenido acceso a la educación superior. Según lo que se decía entonces de los textos anteriores, podemos decir que la opción correcta en este caso es la A. Lo que hacen o lo que tienen en común estos dos textos es enfatizar en diferentes tipos de desigualdad que puedan existir en la sociedad y que eso causa este fenómeno de informalidad laboral. Entonces, coinciden en enfatizar que el trabajo informal es un fenómeno producto de la desigualdad social. La siguiente pregunta que vamos a mirar dice: en enero de 2008 se desató una depresión económica como no se veía desde la Gran Depresión de 1929. Las principales instituciones financieras de los Estados Unidos entraron en una crisis de liquidez y arrastraron consigo al sistema financiero global. Todo comenzó con la política de los bancos de otorgar créditos sin verdadero respaldo, es decir, préstamos que en realidad no se podían cobrar. Cuando fue evidente que los bancos más grandes no iban a recuperar el dinero que habían prestado, comenzó una reacción en cadena que llevó a la bancarrota a numerosas instituciones financieras y empresas de todo tipo alrededor del mundo. A partir del texto podemos concluir que la causa principal de la crisis fue, entonces, antes de mirar las opciones, ¿qué es lo que nos están describiendo ahí? Una crisis económica a nivel mundial, o por lo menos en gran parte del mundo, que fue causada por, digamos, una mala estrategia que utilizaron muchos bancos en Estados Unidos. Hicieron préstamos a personas, por ejemplo, que no podían devolver esos préstamos que les hacían, y debido a eso entonces se causó esta crisis. Estos bancos entonces hicieron pues estos préstamos con la esperanza de recuperar obviamente pues ese capital que habían puesto por ahí en manos de las personas a las que les prestaron. Básicamente, ¿con qué intención? Prestan una cantidad de dinero esperando que en el futuro puedan obtener una superior por medio de los intereses, por ejemplo. Entonces, ese tipo de dinámicas que juegan dentro de la economía, en algunos casos da resultado, en otros, como en este, por ejemplo, sucede lo contrario y termina causando pues una crisis económica. Entonces vamos a mirar las opciones. Entonces, a partir del texto podemos concluir que la causa principal de la crisis fue A. El alza en los precios del petróleo. B. La falta de dinero en efectivo. C. El auge del sistema capitalista. D. La especulación financiera. En este caso, vemos pues que no nos están hablando ni del petróleo, tampoco nos hablan de circulación de dinero en efectivo. La C es un poco contradictoria, si nos hablan de una crisis económica y a la vez del auge del sistema capitalista, entonces lo podemos descartar. Con eso entonces tenemos que la respuesta correcta es la D. La especulación financiera fue la que causó esa crisis económica en el 2008. ¿En qué consiste esto de la especulación financiera? Básicamente, las personas que se dedican a hacer inversiones, ya sea en bienes o en la bolsa de valores, lo hacen con la esperanza de que en el futuro determinado elemento tenga un valor mayor del cual pagaron cuando lo compraron. Entonces, por ejemplo, compran algunas acciones de una empresa por este valor con la esperanza de que en el futuro esa misma cantidad de acciones cueste más y poderla vender y obtener un beneficio pues mayor. En ese caso, como se dice, pues especular es tener la esperanza, tratar de adivinar cómo va a funcionar pues el tema de los precios de un bien en el futuro. En este caso no funcionó muy bien y por eso se dio
la crisis que nos describen? La respuesta entonces sería la D, la especulación financiera. Esta pregunta también entonces se refiere a este tipo de crisis y nos dice: cuando ocurren estas crisis de mayor o menor magnitud, los bancos acuden a los gobiernos para que aporten dinero público para cubrir las pérdidas y mantener funcionando el sistema. Esto quiere decir que A. Las pérdidas de los bancos las paga la sociedad. B. Los gobiernos cuidan el estado de la economía. C. El sistema necesita recursos para funcionar. D. El sistema bancario es de propiedad pública. En este caso, tenemos acá una clave dentro de este texto que nos dan, y es cuando nos dicen que los bancos acuden a los gobiernos para que aporten dinero público, es decir, presupuesto estatal que termina en los bancos para que esos bancos puedan seguir entonces funcionando y así mantener el sistema bancario y que la economía, en teoría por lo menos, siga funcionando de manera adecuada. Según eso, entonces, la respuesta es la A. Las pérdidas de los bancos las paga la sociedad. Tengamos en cuenta que los recursos estatales le pertenecen a la sociedad y deben ser utilizados para beneficio de la sociedad. Entonces tener pues esto en cuenta. En este caso la respuesta sería la A. Esta pregunta tiene que ver con el desarrollo sostenible y nos dice: el desarrollo sostenible es aquel que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente, una actividad sostenible es aquella que se puede mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Por el contrario, consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a mediano y largo plazo, tal y como hoy están planteadas. Antes de mirar entonces la pregunta, ¿qué nos dicen en el texto? Nos hablan de desarrollo sostenible, producción de bienes y servicios, por ejemplo, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. No utilizar todos los recursos disponibles de manera inmediata para garantizar que con el paso del tiempo, que en el futuro puedan seguir siendo explotados estos tipos de recursos. Nos dan entonces unos ejemplos: el ejemplo de cortar árboles y luego plantar unos nuevos para generar esa sostenibilidad, y nos hablan también de un ejemplo de desarrollo no sostenible, que es la explotación pues de petróleo. Como nos dicen ahí, no se conoce hasta el momento una tecnología, un sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. La biomasa es básicamente materia orgánica que puede ser utilizada como fuente de energía. La pregunta nos dice entonces: la economía de desarrollo sostenible es necesaria en un país como Colombia porque A. Las materias primas colombianas son de la mejor calidad. B. En Colombia ya no quedan recursos naturales aprovechables. C. Sus recursos naturales no son renovables a corto plazo. D. Los gobiernos liberales siempre buscan el bienestar social. Según la descripción que se hace entonces en el texto de lo que es el desarrollo sostenible, podemos afirmar que la economía de desarrollo sostenible en Colombia es necesaria porque sus recursos naturales no son renovables a corto plazo, que es la opción C. Si se explota entonces, por ejemplo, el petróleo que queda de manera muy rápida, se va a acabar este recurso, además de los problemas de otros problemas ambientales que puede traer
esta explotación, sobre todo cuando se hace en territorios como páramos, que son muy importantes para otro tipo de recursos como el agua, en este caso particular. Entonces, la economía de desarrollo sostenible, como esta apunta a que se puedan seguir utilizando los recursos, explotando pues las materias primas de manera gradual en el tiempo, es necesaria en Colombia porque los recursos que se explotan, en su gran mayoría, no son renovables a corto o incluso a largo plazo. ¿Por qué podemos descartar las otras opciones? La A nos dice que, bueno, que las materias primas colombianas son de la mejor calidad. Esto en algunos casos puede considerarse como cierto, pero hay algo que también debemos tener en cuenta, que es las preguntas. Digamos que entre las opciones de respuesta vamos a poder encontrar algunas opciones que puedan ser ciertas, pero que no son lo que nos están preguntando en ese caso en particular. Nos están preguntando por desarrollo sostenible y la opción que nos habla básicamente de lo que es el desarrollo sostenible es la opción C. Espero que estas preguntas les sean de utilidad, que les hayan gustado. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego.